Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, Eric León Gatos Airets. Vamos a seguir con las leyendas del estado de Veracruz, aquel estado jarocho, aquel estado muy pero muy alegre, el más alegre de toda la república tal vez. El estado en el cual dicen que son personas muy mal habladas, pero la verdad somos mal hablados en todas partes del país. Dicen que Alvarado, pero que creen en una encuesta que yo vi hace unas semanas, vi que la ciudad de Guadalajara es aún la ciudad más mal hablada de todo México. Con perdón se ha dicho para todos los de la perla tapatía. En fin, ¿ustedes creen que sea posible venderle el alma al diablo para obtener riqueza, poder o incluso por algún caprichito que pudiera hacer? Pues quién sabe, ¿verdad? Muchos dicen que sí. Aquí tengo mi pequeño plumerito mágico energético para quitar todas las malas influencias, para quitar a todas las tepocatas espirituales, larvas energéticas que por ahí anden volando, que no estén fregando. Ahí está, ahí lo dejamos para que se espanten los moridos, ¿no? Bueno, en fin. Pues les decía que si creen que es posible esto para obtener riqueza, fuerza y poder. Ya les he hablado también en este canal acerca de un lugar en donde se van a hacer ese tipo de pactos, que es el Cerro del Tenso, allí en el estado de Puebla, vecino del estado de Veracruz. Pues dicen que allá, por el año, aquel lejano año de 1625, como dice la canción, en los años 1600, cuando el tirano mandó, ¿verdad? Bueno, pues dicen que algo sucedió por allá. Dicen que apenas pasaba la sensación causada por los frailes pianinos que iniciaban la construcción del famoso hospital de Loreto, no sé si todavía exista aún, en ese lugar llamado la Villarrica de la Vera Cruz o de la verdadera Cruz, que ese es el nombre en español. Vera es del latín y cruz pues sigue siendo cruz. Bueno, esto sucedió en ese año de 1625 cuando sus habitantes fueron sacudidos por una noticia terrible de la aparición en la casa que estaba junto al hospital en construcción de un ser terrible que parecía que había brotado de las entrañas del mismo infierno. En fin, los chismes se encargaban de difundir el suceso, claro, cosa muy común hasta el día de hoy. Se hablaba de que en esa casa, residencia del músico mayor de la Villarrica, don Hildo de la Mora, muy respetado, claro está, habían ocurrido hechos tremendos que aterrorizaron a los familiares de nuestro querido maestro y los habían sumergido en un miedo atroz e irresistible, un miedo tan terrible que no querían ni hablar. Y así fue como se supo que cierta noche fría y negra, como alma de político comunista, o alma de político en campaña que después de que gana elecciones no cumple nada, en otros países, claro está. Esta familia ya se había subido a su casa, a su cuarto a dormir, después de rezar, como era la costumbre en ese entonces, como muy buenos cristianos, todas las oraciones que al caso tenían. En un cuarto descansaba el viejo maestro con su fiel y abnegada esposa, en otro la única mujer de la familia, y la tercera recámara la ocupaban los dos hermanos varones, que eran jóvenes y simpáticos, y dicen que el mayor de estos fue el que causó toda la laraca, toda la situación, porque él fue el culpable de lo que pasó, ya que este muchacho estaba muy obsesionado con obtener una obra musical muy de moda en aquella época, y cuando nunca la encontró, tuvo un arrebato, y dejó escapar la exclamación que ocasionó el desaguisado. ¿Qué creen que hizo el muy babotas? Bueno, nada más y nada menos que dar su alma al diablo si es que aparecía la obra que deseaba. Pero ¿para qué rayos lo hizo? Porque apenas lanzó esa exclamación cuando el interior de la casa pareció sumergirse en un gran terremoto. Los papeles volaban por doquier,
Los cuadros se caían de sus sitios, los muebles se volcaban unos sobre otros, los trastes se estrellaban contra el suelo. Todo era un verdadero relajo, un gran caos. Todo se estremecía, incluso las paredes, y para seguir con lo que es clásico en estos casos de poltergeist, en lo que llamaríamos ahora, un pronunciado olor a azufre invadía la casa, mientras un viento huracanado absorbía el interior de las habitaciones. Y no era el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste, ni ninguna cosa. Era algo más, ya que las puertas se estrellaban en un abrir y cerrar constante, y las personas que ya dormían se despertaron sobresaltados al sentir que las cobijas les eran arrebatadas y las camas sacudidas. No más faltó que les jalaran las patas, pero en fin, algo infernal que causaba pánico. Fue entonces cuando el jovenzuelo, muerto de miedo, con la lengua trabada, comprendió que su invocación al demonio había sido escuchada por el Señor de las Tinieblas. El diablo había tomado posesión de su casa, y al lado del muchacho, paralizado por el horror, se fue formando algo así como una masa gelatinosa, envuelta en una nebulosidad indescifrable. Y esta masa se movía, iba tomando cuerpo y forma, y ya se notaba la forma de las piernas, después el busto, y solamente la parte superior permanecía invisible. Horrorizado, intentó esconderse infantilmente entre las sábanas que encontró revueltas por el piso, pero ese horror subió al máximo cuando la cosa esa cosa indescifrable, unió la parte correspondiente al rostro a su propia cara. ¡Uy! Sintió un pavoroso contacto frío, pegajoso, gelatinoso, mientras una voz cavernosa, profundamente cavernosa, como corresponde a la voz de un diablo de categoría, una voz cuyo sonido ponía frío en las venas y angustia en el corazón, brotó de ese ser para exigir al jovenzuelo el cumplimiento de lo que había prometido. Doy mi alma al diablo por esa obra. Envuelto en el manto irresistible del más hondo pavor, el joven quiso musitar, pues, aunque sea de manera silenciosa, las oraciones que en su hogar, muy cristiano y católico y cumplidor de los mandamientos divinos y temeroso de Dios, bueno, eso es la Chabelita, ¿no?, se le había enseñado. De pronto se escuchaban alaridos y lamentos provenientes de la habitación que ocupara la muchacha, y entonces, haciendo acopio de valor, se desprendió de la masa gelatinosa que lo iba oprimiendo, y sacudiéndose el miedo, acudió en auxilio de la muchacha, encontrando que la habitación estaba revuelta y destrozada, como si una turba enardecida y desenfrenada la hubiera arrollado, y estremecido de horror vio a su hermanita con señales de una cruel flagelación, ya saben, marcas en todo su cuerpo, pues, surcado su tierno cuerpecito por latigazos y golpes. La muchacha o la niña estaba privada del sentido, pero al recobrarse habló entrecortadamente de algo espantoso que había percibido, pero que no podía determinar nada de manera concreta. Y el jovencito, involuntario causante de este sucedido, tuvo entonces la entereza suficiente para comprender cuál era el camino que debía seguir, y al contemplar también a sus padres sumergidos en un sopor tal que parecían no tener vida, de su corazón estremecido brotó una plegaria al Altísimo, y de su alma horrorizada voló al cielo una súplica fervorosa, plenamente fervorosa: ayúdame, pater meo, o ayúdame, Padre mío. Y esa súplica llegó a su destino. De pronto cesó el viento en el interior de la casa, cesaron los ruidos, todo quedó envuelto en el más completo silencio, y poco a poco, lentamente, el aire fue purificándose hasta desaparecer del olor a azufre que, por cierto, es siempre la señal de que el maligno anda cerca. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues bien, ¿qué pueden decir de todo esto? Bueno, dicen que las crónicas de aquel lejano año de 1625 cuentan que el pobre muchacho, que era héroe a pesar de todo, de esta verídica narración, llegó a ser un músico famoso, que su hermanita, siguiendo su vocación,
ingresó en una orden religiosa, pero se puso además de que en cada aniversario de la fatídica fecha, allá por el mes de mayo, cuando por las noches se transita en las calles donde existía el hospital de Loreto, aquel entonces, según me dice este libro, ocupado por el cine Variedades, que ahora ya no se ha de llamar así ni ha de existir. Bueno, al dar las 12 de la noche, se desata por breves momentos un fuerte viento, y se escuchan lamentos de mujer y rezos de hombre, y se percibe también brevemente un fuerte olor a azufre. Esto es, quizá, porque el mismo maligno, el señor de las tinieblas, anda suelto ese día por tal sitio y no se resigna a la derrota que sufrió por la fe de un muchacho, tonto, pero inocente, que en momentos de peligro y de temor y del mayor horror, supo llegar al cielo con una plegaria de arrepentimiento y perdón. Como me lo cuentan, se los cuento. Espero que les haya gustado esta breve leyenda del estado de Veracruz. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanla en sus redes sociales. Y aquí les va una barrida de plumas como si fuera de huevo para que se les quite el susto. Hasta luego a todos.